Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro encuentro de oración y estudio bíblico de hoy día jueves 3 de diciembre del 2020, Iglesia Cristiana Evangélica Bautista El Faro de la Esperanza, en la ciudad de Monopoli, provincia de Bari, Italia. Agradecemos a Dios por sus vidas y por este tiempo que usted y yo consagramos al Señor para orar juntos, para estudiar juntos la palabra de Dios. Y bueno, muchas iglesias cristianas evangélicas reconocen la Navidad como un tiempo para celebrar el nacimiento del Señor Jesús, aunque sabemos que históricamente los estudios que se hagan y la correlación con el relato bíblico del nacimiento de Jesús no certifican que sea en diciembre. Lo importante es que se celebre y se reconoce ese hecho grandioso que Dios se hizo personal. Dios mostró su amor y su cercanía al humanarse en Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se humanó. Nació en ese pesebre, humilde. Y bueno, nosotros qué mejor que tus hijos, los hijos de Dios, para celebrar el cumpleaños de nuestro Señor y Salvador. Aunque para la mayoría es una fiesta comercial, para la mayoría ignoran o no quieren reconocer que el centro de la Navidad es Jesús, de la Natividad es Jesús. Pero nosotros estamos claros que lo más importante es que nació un día en nuestro corazón, así como nació un día en ese pesebre. Iniciemos entonces celebrando el cumpleaños del Señor, este mes del cumpleaños del Señor, el cumplemés, como dicen en algunos países latinoamericanos. Condivido con ustedes, comparto con ustedes un himno, se llama Rey de Paz, es un himno que no es tradicional, o sea, es un himno cristiano de Navidad, muy original, y prestemos atención a la letra y tratemos de involucrarnos en este canto Rey de Paz. Salvador.
Gloria a Dios, porque realmente Él es nuestro Rey de paz. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, ponemos en tus manos este tiempo de culto. Gracias porque cumpliste tu promesa, Señor, de que vendrías a esta tierra, Señor, y nos enseñarías el carácter, el amor de Dios. Llevarías sobre ti nuestras culpas, nos sanarías y traerías paz, la paz no como la da el mundo, Señor, y atraerías salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque no te quedaste un bebé, Señor, sino te hiciste adulto y moriste en esa cruz como el Cordero de Dios que ha quitado, que quita el pecado del mundo y que salva a todo aquel que en Él cree. Ponemos en tus manos este tiempo de culto y con humildad te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda guiar, que cada alabanza, cada agradecimiento, cada adoración, cada intercesión, cada petición, Señor, tú la puedas escuchar y responder bajo tu perfecta voluntad en tu tiempo y a tu modo, Señor. Oh Dios bendito, bendice a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que participan en este tiempo. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, y yo te quiero pedir que tomes toda ansiedad y la quites de nosotros, todo pensamiento persistente que sea usado por el enemigo, aunque por nosotros mismos, por nuestra carne, para torpedear nuestra concentración en ti y adorarte con libertad, con gozo y recibir tu palabra con sed espiritual, con avidez. Queremos entonces rogarte que tu Espíritu Santo pueda prepararnos para este tiempo con la mejor disposición y nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para llevar las vidas que te agradan a ti. Finalmente, Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder, toda la majestad te pertenecen a ti. Te adoramos, nos rendimos a ti, que eres nuestro proveedor, que eres nuestro Señor, nuestro Salvador, dador de la vida, Señor, y nos has dado además vida eterna. Te pertenecemos por creación y por salvación, porque nos has redimido, has pagado con un alto precio nuestra salvación, y cada día renuevas tus misericordias para nosotros, que se hacen reales a través de tus detalles de amor, detalles de amor materiales como el pan, como el vestido, la ropa, Señor, la vida para movernos, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de recibir lo que necesitamos para seguir adelante en el mundo material, pero también recibimos la sanidad emocional, espiritual tuya, Señor, para hacer tu voluntad y proclamar a otro que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el único camino, que es tiempo de buscar a Dios, Señor, y que podamos también testificar de lo que tú has hecho en nuestra vida y tú lo puedes hacer en los que nos han creído. En el nombre de Jesús, honra y gloria a ti por siempre. Amén. Tenemos ahora un tiempo de testimonio, de acción de gracia. Le corresponde a nuestra hermana Caridad Morel de Conversano, quien lo hará junto con sus hijos. Señor, en este momento les quiero dar las gracias, Padre y Señor, sobre todo por el don de la vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Padre y Señor, por todas las provisiones que nos da, Señor. Gracias por el amor, el cuidado y la infinita misericordia que tiene con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo. Gracias por mis hermanos del Faro de la Esperanza, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Hermanos y hermanas, Señor, en la fe. Señor, gracias por nuestro pastor, gracias por su familia, gracias por la disponibilidad que ellos tienen. Señor, gracias porque usted lo usa a ellos, Señor, a él y a su esposa, para ser portadores de su palabra, Señor. Gracias porque sabemos que usted está con nosotros. Gracias porque usted no nos abandona, Señor. Y gracias, Señor, por ser ese faro de luz en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que usted es un faro que ilumina nuestros días y nuestros pasos, Señor. Gracias, Señor. Infinitamente gracias también, Padre y Señor, por el sacrificio, Señor, que usted hizo de morir en la cruz por nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Padre. En su nombre santo, Padre y Señor. Amén. Gloria a Dios, el Señor nos llama a testificar, me seréis testigos, y debemos cada día compartir lo que el Señor ha hecho. Tenemos el tiempo de oración por misiones mundiales. Yo voy a tener esta oración. Oremos por los cristianos perseguidos, oremos por los países que nunca han oído de Jesucristo,
Estamos orando esta semana y la que viene por nuestros misioneros Vero y familia en el Líbano. Es un nombre clave para la hermana Vero, ya que ella se mueve entre el mundo musulmán y hay que orar mucho, hay que tener cuidado, discreción, porque ellos tienen su aparato de espionaje y todo eso y de persecución. Estemos orando por Carmen Mena, seguimos orando por nuestra hermana Carmen, que está haciendo un brillante trabajo en la etnia Guarao en Venezuela. Así que, amados, oremos por las misiones mundiales. Aproveche usted allí, ore conmigo. Usted puede detener el video y seguir orando con mayor propiedad. Puede orar por algún misionero, grupos de misioneros por los cuales usted está orando, por algunos países perseguidos que usted tiene en su lista. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque nosotros somos tus brazos, tus pies, tu voz, Señor. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, dice tu palabra, Señor. Y esto no le corresponde solo a los pastores o a los misioneros, sino a cada quien que te conoce, Señor. Que cada uno de nosotros que hemos recibido tu gracia, tu perdón, tu paz, tu gozo, que has llenado el vacío que teníamos y nos has dado vida eterna, vida abundante y con propósito, Señor. Que nosotros podamos en esta hora tomar conciencia, Padre, que tu reino debe llegar hasta lo último de la tierra. Y te queremos dar gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de alabarte y bendecirte en esta hora con libertad, de tener nuestra Biblia y leerla sin miedo, sin ocultarla, de que alguien nos la vaya a quitar o vayamos a ir a cárcel o perjudicar a alguien por tener una Biblia. No, Señor. Enséñanos a usar esa libertad que nos has dado para hablarle a otros de Cristo y para conocerte más. Te pido en esta hora, junto con mis hermanos, que tengas compasión de todos los creyentes que sobre esta tierra son perseguidos por creer en ti, por ser testigos fieles tuyos. Yo te pido que les consueles, que les conforte a los que están viviendo en esta hora persecución en el nombre de Jesús. Te ruego que consueles a los pastores, a los líderes, a los siervos que están confrontando, Señor, oposición. A muchos les destruyen los templos, Señor. En algunos países usan la violación de las mujeres como medio de coerción, de oposición. Señor, los golpean, los maltratan, los llevan a la cárcel, les quitan sus bienes y algunas veces los torturan y algunas veces hasta los matan de forma cruel, Señor. Te pido que consueles a cualquiera que haya perdido un familiar por ser un cristiano perseguido, Señor. Te rogamos por los países donde más se produce esto, para que las leyes cambien, para que protejan a nuestros hermanos como seres humanos y ciudadanos de esa nación que tienen los mismos derechos y deberes, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que traigas libertad a tu iglesia perseguida, a los creyentes, Señor. Te pido que en medio de la persecución su fe sea más grande y las manifestaciones tuyas a ellos sean más potentes y poderosas. Te pedimos que los hagas invisibles a los enemigos y si es tu voluntad, Señor, que muchos procedan al arrepentimiento. Te rogamos que le des a mis hermanos perseguidos la fortaleza para amar y perdonar a sus enemigos, Señor, y orar por ellos. Te pedimos que le des fortaleza en esta hora, Señor, que verdaderamente descubran que el gozo del Señor es nuestra fortaleza verdadera. Te pedimos, Señor, que tú puedas, Padre, en esta hora permitir que tu palabra se siga extendiendo a las etnias, a los pueblos, a las naciones, a las aldeas que aún no han oído nunca de Cristo, Señor. Que sigas levantando hombres y mujeres dispuestos a llevar la palabra con propósito, con poder, Señor. Ayúdales, anímales, Señor. Sigue enviando, Señor. Sigue hablando a las iglesias para que sepan que son enviadoras según el modelo bíblico de Hechos 1:8 y que lo hagan con gozo y que tú puedas suplir todo lo que los misioneros necesitan. Todos los que reciben ese llamado están dispuestos a ofrendar su vida para ti. Dale sabiduría e inteligencia, Señor. Tú capacitas al que decide servirte, al que acepta tu llamado, Señor. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te ponemos en tus manos a la hermana Vero, a su esposo, a sus hijos, su ministerio, su trabajo ahora en época de Navidad que tienen muchas cosas que hacer. Úsalas allá en el Líbano, protégele, Señor, hazla invisible a los enemigos y sigue usándola con poder para todo lo que ellos hacen, aún en medio de refugiados, Señor. Gracias por esa gran visión y ese gran amor que has puesto en Vero y en su familia. Te pedimos que les guíes. Gracias por nuestra hermana Carmen Mena, que trabaja con la etnia Guarao en Venezuela. Sigue ayudándola, sigue inspirándola, proveyéndole, fortaleciendo, que nunca se sienta sola, que siempre sienta tu compañía, tu paz. Guárdala de todo mal, Señor, y cada día amplía sus tiendas de trabajo en el área de su ministerio, Señor. Lo dejamos en tus manos y te rogamos por todos los demás misioneros del mundo, Señor, que han dejado todo para servirte, que tú les guíes, que tú les guardes, que bendigas a sus hijos, a su familia. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, pedimos todas estas cosas. Amén. Y uno de los versículos de Juan que más el Señor me presenta cuando
Llegan esos momentos de soledad o que uno quiere sentirse solo. Uno se recuerda, yo no estoy solo. Quien tiene a Jesucristo nunca está solo. Él me prometió que de mi interior correrían ríos de agua viva por la presencia abundante y la conciencia de esa presencia de Él en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. Y la grandeza de esa declaración, que quien creyera en Él sería amado por el Padre Celestial, y que Él junto al Padre Celestial haría morada en esa persona, en ese creyente, como ahora lo hace en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que si usted se siente algo solo, recuerde que no está solo porque tiene a Jesús. Y si se siente muy solo, entonces recuerde que usted tiene 3 amigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están con usted. Así que no puede estar solo un corazón que tiene a Jesucristo. Podemos vivir momentos de soledad humana, pero inmediatamente nos identificamos con nuestra verdadera nueva identidad que tenemos en Cristo, que es la identidad del reino de Dios, del reino de los cielos. Cantemos con nuestra hermana Alessandra Archidiácono, quien hace una magnífica interpretación del himno "Oh che amigo nos es Cristo", "Quale amico abbiamo in Cristo" en italiano. Y así prepararemos nuestro corazón para el estudio bíblico de hoy. Cantemos con la hermana Alessandra Archidiácono "Quale amico abbiamo in Cristo". Guardi fu
Gracias al Señor por su amistad. Así que de entrada, ¿verdad? Vamos a nuestro estudio bíblico de hoy, que como bien vemos en la pantalla, está ubicado en Lucas 7, 36 al 50, hasta los primeros 3 versículos del capítulo 8 de Lucas. Entonces vamos a estudiar lo que queda pendiente de Lucas 7, que son los versículos 36 al 50, y los primeros 3 versículos del capítulo 8 de Lucas. Lápiz y papel a la mano. Iremos leyendo los versículos en el momento oportuno de discutirlo, ¿ok? Para redimir más el tiempo, así que atención. La semana pasada, en la parte final, habíamos hablado que era evidente, se evidenciaba en los hechos que estudiamos, narrados por Lucas, que los fariseos rechazaban, no entendían, para ellos no era posible, no había cabida dentro de la acción profética de Jesús, el hecho de ser abierto a los pecadores y de que se permitiera que los pecadores lo buscaran con tanto amor, con tanto deseo de conocer a Jesús, y que Jesús estuviese dispuesto a brindarle su amistad, su perdón y su salvación. Lucas ahora nos trae un largo y exclusivo episodio lucano, o sea, solo lo narra Lucas, en los versículos 36 al 50, y ahí él sigue dejando en evidencia este antagonismo de los fariseos hacia la receptividad de Jesús hacia los pecadores y de los pecadores hacia Jesús, que reconocían que Jesús tenía una respuesta que darles. Entonces leamos los versículos 36, 37 y 38. 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este se llamaba Simón, por cierto. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Yo no voy a detallar mucho esta parte que para una predicación es muy buena del frasco de alabastro, el precio que tenía, el perfume, la unción para todo eso, ¿no? Vámonos a los otros aspectos de la narración que nos interesan en este momento, en este caso. La serie de eventos inician bien. Todavía a mitad del tremendo almuerzo en casa de un judío notable, ocurre un incidente que hace explotar la indignación. Una pecadora sin nombre, probablemente una prostituta, como sea, era impura. Da prueba de una grandísima familiaridad con Jesús. Reconoce en Jesucristo el que tiene el poder de dar perdón y salvación. Entre paréntesis, así es como Jesús sucesivamente recibe las acciones de esta mujer, de ungirle los pies y de secarlos con su cabello. Andamos al versículo 39, dice que cuando vio esto el fariseo, la acción de humillarse ante el Señor, esta mujer, de ungir sus pies con lo más valioso que ella quizás a nivel material tenía en ese momento, o con algo que pudo simbolizar su agradecimiento por él, adquirió ese perfume que era algo de valor, con material para demostrarle cuánto era el valor espiritual que le había tornado a su vida. Dice el verso 40 al 43, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Entonces sigamos en el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora o que es pecadora. El anfitrión se centra en el significado erótico. Al observar estas caricias las malinterpreta, puede ser. Él había invitado a Jesús porque los prodigios del Señor le hacían pensar que fuese un profeta. Pero el comportamiento de Jesús para con esta mujer, según este fariseo, no es el propio de un verdadero profeta, quien, entre otras cosas, debía poseer la capacidad de discernir para distinguir la verdadera identidad de cada persona que se encuentra en el transcurrir de su ministerio y de mantener distinción entre puro e impuro. Este era el concepto religioso, ortodoxo, cerrado de este fariseo que había invitado a Jesús. Revisemos los versículos 40 al 43. Versículo 40.
Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos le amará más? Le hace esta pregunta Jesús a Simón el fariseo. Respondiendo Simón, verso 43, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice: rectamente has juzgado. Es Jesús quien ahora toma la palabra y manifiesta la sabiduría profética que Simón no le ha reconocido. Jesús acude a su anfitrión en el espacio de una parábola, de la cual Simón no saldrá libre de marcas. Al fariseo no le queda otra alternativa que emitir un juicio correcto. Como siempre, la parábola contiene un elemento anómalo. De hecho, ningún acreedor habría perdonado una deuda tan grande de 500 monedas de plata, que la realidad para aquella época servían para cubrir el sueldo de 18 meses de un jornalero. La historia narrada por Jesús hace pensar con otro tipo de lógica, es decir, con la lógica de Dios, que se opone a la lógica humana. Es aquella de la gratitud de los deudores, de la cual trata esta parábola. Jesús continúa usando la acción de la mujer pecadora para seguir enseñando la palabra. Vamos a los versículos 44 al 46. 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungisteis mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Tú ves a esta mujer, le dice el Señor, ves a esta mujer. Jesús regresa al objeto de la discusión. Él menciona las acciones de la mujer. Tenemos la acción de mojar los pies con sus lágrimas, de secarlos con su cabello, de abrazar y besar sus pies, de derramar perfume sobre ellos, que son todas relacionadas con los pies de Jesús. Esto nos lleva a observar el comportamiento humilde de la pecadora, que quizás para demostrar su agradecimiento profundo por la grandeza espiritual, emocional y moral de sanidad que le había dado Jesús, lo simbolizó comprando este costosísimo perfume para ungir a los pies del Señor. Ahora, ¿qué es lo que condiciona las acciones descritas por Jesús? O sea, eso está hablando del comportamiento de la pecadora. Ahora, veamos la fase conclusiva de este episodio, que es a donde realmente llega Jesús con el verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La conclusión arrojada por Jesús lleva a un cambio de perspectiva, como ir al lado opuesto. Es a causa de su gran amor que sus numerosos pecados son perdonados. El amor de la mujer precede, de cierto modo, la acción de Dios. El perdón divino se desencadena de alguna manera por el reconocimiento gratuito de la pecadora. El fariseo permanece en el contexto recto de sus colegas legalistas. Rechaza el diseño que Dios tenía para él, porque este mensaje de salvación también era para él, de perdón de pecados. Los versículos 48 al 50 expresan: y a ella le dijo, ahora Jesús se va a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por vez primera Jesús habla directamente a la mujer declarándole el perdón con el cual ella había sido beneficiada. Los otros invitados reaccionaron igual como los escribas y fariseos lo hicieron delante del perdón que le fue otorgado al paralítico, el cual estudiamos en Lucas 5, 20, 21. Jesús explica ahora cómo se alcanza la salvación. La mujer pecadora ha puesto toda su fe y confianza en el Evangelio de Dios, mientras que la visión que tiene el fariseo es la falsa. La fe de la mujer ha sido el punto de partida de su visión de conversión al Señor.
Recibe paz, recibe el shalom mesiánico. Tu fe te ha radicalmente salvado. Ve en paz, versículo 50. Así terminamos el estudio del capítulo 7 de Lucas. Analicemos seguidamente Lucas 8, 1 al 3. 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Este resumen de la actividad misionera de Jesús de inmediato llama la atención del lector sobre la frase todos los que estaban con él, es decir, los 12, pero es muy importante que Lucas va a subrayar más, va a hacer evidente más la presencia de algunas mujeres, entre las cuales se nombran varias. En las primeras 2 mencionadas se dan algunos datos característicos de ellas. Todos siguen a Jesús, el que caminando proclama el dulce anuncio del reino de Dios. Estas mujeres son presentadas por Lucas como personas sanadas por Jesús. En particular, María, una discípula proveniente de Magdala, una aldea no lejana de Tiberíades, sobre la orilla occidental del lago de Galilea. Se declara que de ella salieron 7 demonios. Realmente fue víctima de una gran posesión demoníaca a la cual Jesucristo puso fin. A ella la tradición le ha dado sobrenombre de la mujer pecadora, como vemos en la narración de Lucas 7, 36, 50. Pero eso es la tradición. En realidad es incorrecto decir o identificar a María Magdalena con la mujer que ungió los pies de Jesús con el frasco de alabastro, ya que en nada la narrativa de Lucas nos da algo que justifique tal relación o suposición. Junto a María Magdalena encontramos a Juana, proveniente de la corte de Herodes por ser mujer del administrador Chuza. Se cree que Juana había dejado todo por servir a Jesús. La encontraremos de nuevo junto a María Magdalena en la escena de la resurrección en Lucas 24:10. En cuanto a la tercera dama mencionada, Susana, no se nos da mayores datos. En general, Lucas, respecto a las que menciona con nombre propio y a las incluidas en el versículo 3, dice, y otras muchas. Era un gran equipo de mujeres sirviéndole a Dios, sirviéndole al Señor, extendiendo el reino. Lucas usa en referencia a ellas 2 verbos propios del ministerio de Jesús, a saber, estar y servir. Estar presente cuando el otro me necesita, servirle en lo que yo puedo hacer. Recordemos cuando Jesús habló de sí mismo, yo estoy en medio de ustedes como aquel que sirve. Esto lo encontramos en Lucas 22, 27. Para abreviar, vemos la presencia de mujeres discípulas, de quienes Lucas en la segunda parte de su narrativa, es decir, en el libro de los Hechos, nos mostrará el importante papel que desarrollaron las mujeres en la comunidad cristiana primitiva. Vamos a las aplicaciones prácticas de hoy. Vemos, número 1, el problema del orgullo espiritual, del comportamiento del fariseo Simón. Podemos aprender de él que a veces caemos en creernos espiritualmente y moralmente superiores o mejores que otros. El orgullo espiritual nos impide ver nuestra real condición delante de Dios y nos impide avanzar, porque entonces ignoramos pecados, los justificamos, nos comparamos con otros para seguir haciendo lo que no está bien en nuestra vida y justificarnos a través de los errores del otro. Nos impide disfrutar de la presencia de Jesús en nuestra vida y de nuestra necesidad de ser perdonados y transformados, de crecer en la fe. Eso es una de las enseñanzas que encontré para mi vida personal, no sé ustedes. Simón sufría de orgullo espiritual. Es como si creyésemos que no tenemos pecado y ni siquiera hemos tenido el valor de reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Simón califica a la gente y se relaciona con ella según su situación en la vida o la situación de la vida de esta gente. Y muchas veces, sin olvidar el pasado de esa gente, aunque haya cambiado, aunque haya mejorado moral y espiritualmente, sigue pensando en el pasado de esa persona. Simón ve la reputación que le precede o que precede a la mujer pecadora, ve el mal comportamiento que él conoció de ella, ve la interrupción cuidadosamente planeada de la escena, ve el fallo del joven profeta al no responder adecuadamente, ve muchas cosas, pero no ve a la mujer.
no ve que ella ha cambiado. Pero Jesús ve a la gente como individuos y se relaciona con ellos con respeto, como seres humanos. Y ese debería ser nuestro ejemplo a seguir. Otra aplicación que conseguí, que de la mujer aprendemos su capacidad de reconocer que no tenía ninguna obra buena a su favor, ni méritos que cambiasen su situación frente a Dios. Pero ella creyó en el Señor, confió en Cristo y pidió perdón. Número 3. Me pregunto, ¿le estoy dando honor y gloria a Jesús otorgándole el primer lugar en mi vida? Simón le llamó maestro, el cual equivale a rabí. Versículo 40. Pero no le brindó el más alto nivel de hospitalidad. Las reglas de aquella época decían que cuando llegaba un invitado, todo lo que la mujer recuerda, las acciones de la mujer recuerdan en lo que falló Simón. Le llamaba maestro, pero no lo trató como tal. No le lavó los pies, no le dio el beso de bienvenida, no le ungió con aceite especial su cabeza. Eran las medidas sociales, las medidas de recibimiento para reconocer la hospitalidad para el invitado. Eran normas que omitió con Jesús, supuesto invitado de honor. Se hace evidente esta falla de Simón y es comentada por estudiosos. Hay muchos comentarios a favor y en contra, pero hay unos que, por ejemplo, Bailey Kenneth hace notar claramente, un gran estudioso del tema de la cultura y las normas de aquella época, que habla que Simón, al no proveer agua para los pies de Jesús, ni tampoco un beso de saludo, constituye una señal de desprecio, o al menos una señal de pertenecer a un nivel social más alto que el del invitado. Los ritos aceptables para dar la bienvenida al invitado no son simplemente olvidados, sino que han sido cruelmente omitidos por un anfitrión que juzga. Esto a la luz del análisis de los estudios de Bailey, y es una interpretación que es pertinente al caso, o una de las interpretaciones que deberíamos tomar en cuenta. Hagamos varias preguntas. ¿Estará alguno de nosotros en nuestros día a día con las palabras, con las reacciones, con las omisiones en mayor o menor grado despreciando a Cristo? Es fácil decir, vemos claramente cómo Simón el fariseo desprecia a Cristo, pero nosotros a veces lo despreciamos como Señor y Salvador, aún como cabeza de la iglesia. La iglesia nos brinda la iglesia local, tantas oportunidades de servirle a Dios y nosotros como que estamos buscando excusas. Señor, ojalá llueva para no reunirme, ojalá pase esto porque yo quiero ver televisión, o yo quiero dormir, o yo quiero hacer otra cosa más divertida que ocuparme de tus cosas, Señor. ¿Estamos dispuestos a imitar a la honestidad y la humildad de la mujer de la historia de hoy? Número 4. Por último, me suscribo a la interpretación de Richard Neal Donovan en su exégesis de Lucas 8, 1 al 3. Él hace esta aplicación. Sería interesante conocer y reconocer el impacto que ha tenido la mujer cristiana a favor de la obra de Jesucristo en el último siglo, por medio de recursos que ha reunido y el testimonio que ha proveído. ¿A cuántos misioneros ha capacitado para ir a tantos lugares en el mundo? Es cierto. Él también dice, ¿a cuántas personas sin hogar han alojado a las mujeres cristianas? ¿A cuánta gente hambrienta a las mujeres creyentes han dado de comer? ¿Cuánta hermandad cristiana se ha logrado a través del trabajo de la mujer cristiana? ¿Cuántas puertas de iglesias están abiertas por su generosidad? Por ejemplo, el local de nosotros como iglesia donde nos reunimos es pagado por una hermana en Cristo que su ministerio es ese, ayudar a misiones que están comenzando en el mundo, y les paga el alquiler del local para que tengan un sitio de reunión. ¿Cuánta gente conoce a Dios gracias a los esfuerzos de la mujer? Es así. Así que, hermanos, nos inspiramos en las mujeres de Dios para nosotros seguir avanzando en nuestro crecimiento como hombres de Dios y como iglesia. Dios les bendiga. Nos preparamos para el próximo estudio. Haga sus propias aplicaciones. Aquí hay cosas que uno no toca por el tiempo. Tratamos de tocar las que el Espíritu Santo nos revela que son las más importantes, pero hay otras importantísimas que usted puede hacer y aplicar a su vida. Que el Señor me los bendiga. Por nuestra oración final. Esta oración se la dejo a ustedes. Seamos responsables en este tiempo. Tome los apuntes que están en la pantalla, aunque yo creo que ya todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Seguimos orando por la pandemia de coronavirus porque sigue vigente.
Seguimos sometidos cada quien en sus países a diversas reglas. Nosotros aquí en Italia, bueno, hay bastantes restricciones que debemos cumplir y están dando resultados porque vemos que lo que llaman la curva se está aplanando. Quiere decir que hay menos casos en terapia intensiva, menos número de contagiados diarios, todo eso. Oremos por Monópoli, por sus habitantes, que lleguen a los pies de Jesucristo, que el Señor se les revele con poder a ellos, que los inquiete a buscar de Dios, de su palabra, a buscar conocer a Dios y que Dios se le revele a los que dicen que no creen que Dios exista, que Dios se le pueda revelar como solo Él lo puede hacer. No olvidemos esa realidad que revela Hechos, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nadie llega a Cristo si no es dado del Padre. Pidamos al Padre Celestial que así como tuvo misericordia de usted y de mí, la tenga con la gente de Monópoli y del mundo que aún no le conoce. Y por favor, tome en cuenta los motivos que aparecen en el grupo de WhatsApp de la Iglesia del Faro de la Esperanza, ya que allí hay muchos motivos de personas que están suplicando, están agradeciendo que podamos orar por ellos, y están tus propias peticiones. Y los demás de otras iglesias que nos acompañan, los amigos, ore, aproveche este tiempo de oración final y ore por sus propias peticiones personales. Que Dios me les bendiga. Un gran abrazo.